Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una de esas conexiones que, bueno, te dejan dándole vueltas a la cabeza. Imagina, por un lado, a Leonardo da Vinci, el genio del Renacimiento, hace más de 500 años, Ujú. y por otro, la inteligencia artificial que genera imágenes. Midjourney, DALL-E, vamos, la tecnología más puntera. Parecen dos mundos totalmente opuestos. Exacto. Parecen dos universos que no podrían estar más separados. Pues bien, la idea que vamos a explorar hoy, que es brutal, es que estos dos mundos tienen un lenguaje común. Es que ya solo el planteamiento es provocador. Totalmente. El material que hemos analizado sugiere que la IA y Leonardo piensan de una forma increíblemente parecida al crear una imagen. Sí, Así que nuestra misión es ver dónde se tocan estos dos cerebros creativos, uno humano y otro artificial, y por qué la IA parece una especie de alumna aventajada del maestro. Vale, vamos a desgranar esto. es que nos obliga a mirar con otros ojos lo que entendemos por arte, por creatividad, incluso por genialidad. La idea central que recorre los textos es potentísima, tanto para Leonardo como para una IA. Una imagen es en su raíz una ecuación. Suena casi a sacrilegio, ¿verdad? Un poco sí. Decir que la belleza de la Mona Lisa se puede reducir a números. Pero lo fascinante aquí es que vamos a ver cómo la belleza, eso que nos emociona y nos parece tan inefable, se construye sobre un andamio de orden matemático. Exacto, un andamio invisible. Y ese es el primer punto de encuentro, la matemática como el esqueleto de la belleza. El propio Leonardo decía, la pittura è cosa mentale. O sea, la pintura es una actividad intelectual, es una ciencia. No era solo inspiración. Para nada. Para él, el lienzo no era un espacio para volcar emociones sin más, era un caos que debía ser ordenado con la razón. Y su herramienta principal era la geometría. Usaba la divina proporción, el número áureo, esa relación matemática que vemos en todas partes, ¿no? Sí, en la naturaleza, en el arte. Pues él usaba eso para crear una especie de rejilla invisible sobre la que construía sus composiciones. Nada era al azar. Y ahora miremos a la IA. Es que la IA no es que use las matemáticas, es que es matemáticas. Claro. No ve una par de cero o una cara, lo que procesa son datos puros. Convierte cada imagen en una serie de números. En vectores, ¿no? Exacto. En vectores, en matrices, que describen el color de cada píxel, su posición, cómo se relaciona con los de al lado. Para la IA, la armonía de la última cena es simplemente un patrón numérico que se repite muchísimo en imágenes que los humanos hemos etiquetado como obra maestra, O sea, que aprende por repetición. por pura estadística. Así que cuando alguien le pide a Midjourney un retrato bello al estilo renacentista, la IA no entiende la palabra bello. Busca en su base de datos qué patrones matemáticos se asocian a esa petición. Y sorpresa, Las sorpresas que encuentra los de Leonardo. los patrones de equilibrio y proporción que encuentra son, en esencia, las mismas reglas que Leonardo ayudó a definir hace 5 siglos. Esto es increíble, porque desmonta un poco el mito romántico del artista como un mero canal de emoción divina. Leonardo era un científico de la belleza. Totalmente. Nos dice que la emoción no nace del caos, sino de un orden matemático perfecto. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Significa eso que la belleza se puede fabricar, si conoces la fórmula? Esa es la gran pregunta que subyace a todo este debate. Leonardo diría que sí, que la belleza se construye con conocimiento. La IA, por su parte, lo está fabricando a escala masiva, aunque, bueno, sin entender la fórmula, solo replicando el resultado. Entiendo. Pero sí, la idea de que la emoción estética es una respuesta a una estructura matemática es la base de todo esto. Vale, entonces ambos parten de una estructura matemática. Pero, ¿esa estructura es para copiar la realidad tal cual es? El material sugiere que no, que ambos la usan para crear algo. Mejorado, ¿no? Justo. Y ese es el siguiente punto de conexión, que los textos definen como una obsesión por la superrealidad. Superrealidad. Es una forma de idealismo. Leonardo no era un fotógrafo del siglo XV. No le interesaba la realidad con todas sus verrugas. Al contrario, buscaba una versión idealizada, una realidad plus. Perseguía el rostro anatómicamente perfecto, la luz más evocadora, el paisaje más equilibrado. Una versión perfecta. Sí, sus obras tienen una perfección casi divina, que no encuentras en el mundo real, en la naturaleza cruda. Sí, es curioso porque esa estética publicitaria de la IA es precisamente lo que mucha gente critica. Sí, Dicen que es un arte sin alma, sin la imperfección que le da carácter.
Y resulta que esa búsqueda de la perfección ya la hacía el mayor genio del Renacimiento. Es que es la misma pulsión. Él también aplicaba un filtro de belleza a la realidad. Exactamente. Si te fijas, la IA por defecto tiende a generar imágenes hiperestéticas. Pieles sin un solo poro, iluminaciones dramáticas que parecen de un plató de Hollywood, simetrías perfectas. La imagen de Instagram perfecta. Eso es. Al igual que Leonardo, la IA limpia la realidad, filtra el azar, la imperfección y nos devuelve una versión más armónica y pulcra. Es una realidad aspiracional, sin duda. Vale, la siguiente conexión para mí es la más alucinante, de verdad. Cuando leí esto tuve que parar un momento porque la analogía es casi poética. Hablamos de la técnica del esfumato de Leonardo frente al proceso de denoising que usa la inteligencia artificial. Es una analogía brillante, sí, porque conecta la técnica manual más sutil con un proceso digital puramente abstracto. A ver. Explica tú el esfumato, que es una maravilla. Pues el esfumato fue una revolución. La palabra viene de sfumare, difuminar, como el humo. Leonardo eliminaba las líneas duras, los contornos definidos, aplicando capas y capas de veladuras de pintura casi transparentes. Un trabajo de paciencia infinita. Total. Con esto conseguía que las figuras tuvieran volumen, que parecieran respirar y que se fundieran con el paisaje de una forma increíblemente natural. Creaba una atmósfera única. La sonrisa de la Mona Lisa. El mejor ejemplo. No hay una línea que la dibuje, por eso es tan enigmática y parece que está viva. Pues ahora agarremos esa idea y llevémosla al mundo digital. El proceso que usan estas IAs se llama modelo de difusión, y es fascinante cómo funciona. A ver. Cuando le pides una imagen, no empieza a dibujar un boceto. No, ¿qué hace? Empieza con una pantalla de puro ruido, como la nieve de un televisor antiguo, un caos total de píxeles aleatorios. Vale. A partir de ahí, el algoritmo inicia un proceso de limpieza, de denoising, de eliminación de ruido. Paso a paso va refinando esa nube de estática, encontrando patrones, formas, colores, hasta que la imagen final emerge de ese caos inicial. Es una pasada. Es como un escultor que ve la figura dentro del bloque de mármol y va quitando lo que sobra. Exacto. Pero aquí el bloque es ruido puro. Justo. Y lo increíble es que este proceso, al ir refinando el ruido poco a poco, genera por su propia naturaleza transiciones de luz y color extremadamente suaves. Claro, no hay bordes. No hay líneas duras ni bordes cortantes. El resultado es una imagen con una calidad atmosférica, casi onírica, que visualmente recuerda muchísimo al efecto que Leonardo lograba artesanalmente con su esfumato. Es el mismo principio estético. El mismo. Crear forma a partir de la indefinición, uno logrado con óleo y paciencia y el otro con algoritmos y una potencia de cálculo brutal. Es como si la IA, por una vía puramente matemática, hubiera reinventado el esfumato, sin tener ni idea de lo que es. Totalmente. De hecho, yo mismo he jugado con estas herramientas pidiéndoles un paisaje sereno y misterioso. Y el resultado siempre tiene esa neblina, esa luz difusa. Y no me había dado cuenta hasta leer estos análisis de que, en el fondo, estaba pidiendo un esfumato digital sin saberlo. Es una conexión brutal y nos lleva al último pilar, que es quizá más académico, pero igual de importante: la perspectiva. Leonardo era un maestro absoluto de la perspectiva lineal. El ejemplo de manual es La Última Cena. Clarísimo. Toda la arquitectura del cuadro, las líneas del techo, las paredes, la mesa, todo converge en un único punto que está precisamente detrás de la cabeza de Cristo. ¿Una manipulación magistral? Sí, para guiar nuestra mirada y centrar toda la tensión dramática en el protagonista. Y esto es algo que la IA ha aprendido a la perfección, casi de forma dogmática. ¿Ah, sí? Ha analizado millones de pinturas y fotografías, y ha asimilado las reglas de la perspectiva renacentista como si fuera una ley física. El material que manejamos señala que la IA, por defecto, es extremadamente académica y rígida en esto. Casi siempre centra el sujeto principal y fuga el fondo para crear una sensación de profundidad muy marcada y ordenada. La composición clásica. La de toda la vida. Espera, pero si la IA es tan buena replicando estas reglas, si entiende la estructura de una composición de forma tan impecable, ¿por qué a veces comete esos errores tan absurdos de los 6 dedos en una mano o un perro con 5 patas? Buena pregunta. ¿No es una contradicción? Si entiende la estructura global, ¿debería entender la anatomía básica? Esa es una pregunta fantástica y da en el clavo de la diferencia fundamental. La IA no entiende la perspectiva en el sentido humano. ¿Entonces? Lo que ha aprendido es un truco estadístico.
En la mayoría de imágenes que considera buenas, los objetos lejanos son más pequeños y las líneas paralelas parecen converger. Es un patrón geométrico que replica muy bien. Sin embargo, no tiene un modelo conceptual de lo que es una mano. No sabe que una mano humana tiene 5 dedos. Ah, Lo que ha aprendido es que en las imágenes donde pone mano, suele haber un objeto con apéndices. Estadísticamente, a veces le sale bien, y a veces, al generar la imagen desde el ruido, se forma un sexto dedo que no contradice su modelo probabilístico. entiende la geometría de la escena, pero no la lógica del mundo. No podría haberlo dicho mejor. O sea, es un maestro de la composición, pero un ignorante de la realidad. Vaya paradoja. Exactamente. Es impecable en la estructura porque la estructura es pura matemática, pero falla en el contenido porque el contenido requiere conocimiento del mundo real. Vale, después de todo este recorrido. La matemática como esqueleto, la búsqueda de una realidad idealizada, la conexión entre Sfumato y denoising y este dominio paradójico de la perspectiva. ¿Cuál es el gran titular? ¿Y qué significa todo esto? Parece que están subiendo la misma montaña por caras opuestas. La gran conclusión, y el material lo resume muy bien, es que tanto el genio humano de Leonardo como la inteligencia artificial persiguen lo mismo: encontrar el orden dentro del caos, crear una estructura armónica a partir de un universo de posibilidades. Pero hay una diferencia clave. Claro, el matiz que lo cambia todo es la conciencia. Leonardo lo hacía de forma deliberada, a través del estudio metódico de la anatomía, la óptica, la botánica. De su intelecto insaciable, era una búsqueda consciente de la perfección. Mientras que la IA, La IA lo hace de forma inconsciente. No hay propósito, no hay intención. No entiende por qué la proporción áurea es agradable a la vista. Simplemente ha procesado tantos datos que ha aprendido estadísticamente que los patrones que siguen esa proporción suelen recibir una valoración positiva de los humanos. no hay intelecto, hay cálculo. Una melodía que has oído 1.000.000 de veces sin saber por qué funciona. Es una diferencia fundamental, claro. Uno es un acto de creación consciente y el otro es un acto de replicación de patrones a una escala que no podemos ni imaginar. Exacto. Y esto nos lleva a la metáfora final que proponen los textos, que me parece perfecta para redondear la idea. A ver, Podríamos ver a la IA como el alumno más aplicado y obsesivo de Leonardo da Vinci. me gusta. Un alumno que ha estudiado sus cuadros y los de todos los maestros que le siguieron, no una ni 100 veces, sino millones y millones de veces. Y de tanto repetir, ha aprendido de memoria las reglas matemáticas de la belleza que el maestro ayudó a definir hace 500 años. No las entiende, pero las ejecuta a la perfección. Me encanta esa imagen. El alumno perfecto pero sin alma, que saca matrícula de honor porque ha memorizado el libro de texto entero, palabra por palabra, pero no podría escribir un ensayo original. Justo eso. Es una forma potentísima de entender esta conexión tan extraña y fascinante. Hemos visto cómo la estructura matemática, la idealización de la realidad, las técnicas para crear atmósfera y las reglas de la perspectiva conectan de forma asombrosa la mente de un genio del Renacimiento con la tecnología más avanzada que tenemos. Una conexión que nos obliga a mirar tanto al pasado como al futuro con otros ojos, y que, inevitablemente, nos deja flotando una última reflexión. ¿Cuál? Esto plantea una pregunta importante. Si Leonardo usó la ciencia y las matemáticas de su tiempo para revolucionar el arte, ¿estamos viendo ahora lo mismo? ¿Es la inteligencia artificial el nuevo renacimiento? ¿Una herramienta que dará lugar a una explosión creativa sin precedentes? ¿O es solo la fotocopiadora matemática más sofisticada jamás creada? Una pregunta que de momento se queda abierta.